una relación directa con lo que aparece en capítulo 19, el último versículo, donde dice, porque muchos primeros serán postreros y postreros primeros, ¿ya? Y luego dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Entonces, el contexto tiene que ver, está para acá, el contexto tiene que ver con lo que Pedro pregunta en el capítulo 19, vamos a ver del versículo 23 al 27, donde dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Cierto? Esto lo vimos la semana pasada, ¿cierto? Y mirándolo Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible, ¿cierto? Sabemos que los ricos tienen los primeros asientos, los ricos tienen todas las posibilidades. Ahora, si los ricos no pueden ser salvos, ¿quién podrá ser salvo? Dice los discípulos, ¿cierto? Ahora, versículo 27. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Qué pues tendremos? ¿Saben cuál? Y esta pregunta que hace el apóstol Pedro genera la respuesta del Señor, ¿ya? Y él comienza a decir, versículo 28, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Entonces esa última oración que da el Señor no tiene una explicación sin esta parábola que el Señor va a explicar. ¿Qué sentido tiene cuando Él dice que muchos primeros serán postreros y muchos y postreros primeros? ¿Qué sentido tiene? Entonces ahí comenzamos a ver la parábola del capítulo 20, donde dice que un padre de familia, ¿cierto?, salió a buscar obreros para su viña. Dice, versículo 2, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. ¿Ya? Entonces, aquí la parábola, ¿cierto?, tiene el propósito de ilustrar lo que es el reino de los cielos, ¿ya? Y en esta parábola vamos a identificar los personajes que aparecen y los lugares que son mencionados. Por ejemplo, los obreros que aparecen ahí, ¿cierto?, son efectivamente los apóstoles, ¿ya? Los que están trabajando desde la primera hora. El Padre es Dios. Y a través de toda la Biblia nosotros vamos a encontrar a Dios mencionado como Padre de familia, ¿cierto? Entonces, la viña es la nación de Israel. Y eso nosotros lo podemos encontrar en Isaías capítulo 5, versículo 1 al 7, Isaías 5, versículo 1
al 7, donde dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña, le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta y no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y hombres de Judá y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, he aquí vileza, justicia, he aquí clamor. ¿Cierto? Este pasaje, ¿cierto?, nos habla, nos explica el significado de la viña en el contexto de la Biblia. ¿Quién es la viña? La viña es Israel, ¿cierto? Y el fruto es los hombres de Judá, los hombres. Y el reclamo de Dios en contra de su viña es que, habiendo él cavado y abonado y haber regado la viña en lugar de dar uvas, dio uvas silvestres, uvas que no son verdaderamente el fruto que él esperaba. ¿Ya? Entonces la viña es la nación de Israel. Y volviendo a Mateo capítulo 20, también se menciona el reino de los cielos, ¿cierto? Y el reino de los cielos es un reino terrenal, material, en esta tierra que está prometido a los judíos. Hay un día, ¿cierto?, donde Israel va a ser el centro del mundo y donde los pueblos irán a adorar a Jerusalén, y Israel tendrá el reino de los cielos sobre la tierra. Nosotros que somos creyentes, nosotros que somos salvados por la gracia de Dios, pertenecemos al reino de Dios, que es un reino espiritual. Es un reino que se compone de gozo, de fe, de paz, de poder espiritual, ¿cierto? Y eso es el reino de Dios. Ahora, hay una cosa interesante respecto al día. El día judío comienza en la noche del día anterior. El día a las 6 de la tarde comienza el día. Y durante la noche, ¿cierto? Y la noche dura hasta las 6 de la mañana. Y a las 6 de la mañana comienza el día hasta las 6 de la tarde. Son 12 horas. Y esas 12 horas representan el tiempo que ha transcurrido desde la venida de nuestro Señor Jesucristo, su crucifixión y su resurrección, hasta el día de hoy. Entonces, los que comienzan a trabajar la primera hora son los apóstoles, los que el Señor llamó, los primeros en llamar. Luego ha salido durante los periodos de la historia a llamar a otros durante la hora tercera, que sería las 9 de la mañana, la hora sexta, que serían las 12, y la hora novena, que serían las 3 de la tarde. Entonces, y luego el padre de familia sale a llamar a la hora undécima, o sea, a las 5 de la tarde. ¿Ya? ¿Y sabe qué? ¿Quiénes son esos que fueron llamados a la última hora? Nosotros, ¿ya? Entonces, somos nosotros llamados a la última hora porque el reino de Dios está trabajando hace siglos, 2 milenios podemos decir, hace siglos que está trabajando. Hasta el día de hoy los apóstoles trabajan. ¿Usted sabe que los apóstoles están trabajando?
Usted abre la Biblia y lee al apóstol Pablo, lee a Pedro o lee a Juan, y los apóstoles siguen trabajando hasta el día de hoy. Ellos trabajan el día completo. Nosotros tenemos solamente la última hora. ¿Ya? Bueno, vamos a continuar con el versículo 8. Dice, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primero, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. ¿Ya? Ahí está la parábola completa, ¿cierto? Y ahora se explica qué es lo que el Señor quería decir en el capítulo 19, versículo 30, cuando dijo, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Y como queda la duda, ¿cierto? El Señor dice, porque el reino de los cielos es semejante, y comienza con la parábola. Y en esta parábola el Señor explica, ¿cierto? Lo que ya hemos visto, que Él ha ido llamando a lo largo de la historia, ha ido llamando a muchas personas a trabajar en su viña, y los que comenzaron a trabajar primero van a recibir la misma recompensa de que los que trabajaron una sola hora. O sea, nosotros. ¿Es como injusto? ¿No le parece? ¿No le parece un poco injusto? Bueno, eso es lo que ellos pensaban, ¿cierto? Es injusto. Pero recuerde una cosa, Dios es soberano, ¿cierto? Y Él dice respondiendo a uno, le dijo, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? ¿Acaso Dios no da lo que ya había prometido? Él cumple sus promesas, ¿cierto? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿Ya? ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Ahí está la pregunta que Él hace. O sea, Él es dueño de lo suyo y Él, si quiere dar a nosotros, quiere darnos más, es su gracia, es su bendición, ¿cierto? Ahora, dice el versículo 16, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, pero luego agrega algo diferente a lo que dijo en capítulo 19, versículo 30, donde dice, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Y sabes qué? El llamado del Señor es amplio y general para todo el mundo. Pero la gente que responde al llamado de la salvación son pocos. Nosotros sabemos eso, ¿cierto? Experimentamos eso. No mucha gente quiere venir, seguir a Cristo, ¿ya? Sin embargo, también eso ocurre dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, muchos son llamados a servir. ¿Usted sabía que fuimos llamados a servir? ¿Lo sabe o no lo sabe? Todos saben. ¿Sirve? ¿Está sirviendo? Porque si no está sirviendo, no ha escuchado el llamado, no ha respondido al llamado. Aun cuando usted ya ha recibido la salvación, ha recibido por la gracia de Dios, ¿cierto?, el perdón de sus pecados, la vida eterna, pero
lo que el Señor dice que son muchos llamados, pero pocos escogidos. ¿Sabes que cuando tú respondes al llamado de Dios, tú te conviertes en un escogido de Dios? Hay muchos que leen la Biblia y dicen, no, es que esta es la predestinación. No, hermano. No, hermano, es la libertad que Dios da a todas las personas. Da el libre albedrío. Aun cuando el Señor entrega la salvación es incondicional. Es un regalo. La Biblia dice en Efesios 2, 8 y 9, es cierto que es un don de Dios, es un regalo de Dios. Entonces, este regalo no viene con una vida de servicio adicional como en la letra chica. Si tú quieres servir, eres bienvenido. ¿Entiendes? Y si quieres servir, te conviertes en un escogido de Dios. Entonces, esa es la gran pregunta, ¿cierto? ¿Estamos respondiendo al llamado del Señor para servir? ¿Estamos respondiendo? Si no estamos respondiendo, entonces vamos a tener muchas dificultades en nuestra vida personal. Ahora, vamos a leer un poquito más, versículo 17 al 19 dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. ¿Le parece que está lo suficientemente claro? ¿Cierto? Cualquiera que está escuchando esto entiende que Jesús va a subir a Jerusalén, que lo van a juzgar, lo van a condenar, lo van a hacer padecer y lo van a asesinar finalmente. Luego dice, Él va a resucitar. Y no es la primera vez que lo dice. Lo ha dicho otras veces. ¿Cierto? Usted lo ha escuchado. Usted lo sabe. ¿Sí? ¿Y sabe qué pasa? Que igual que los discípulos, nosotros muchas veces hemos escuchado el Evangelio. Pero para nosotros, igual que para ellos, se nos pasa por encima. ¿Se entiende? Ahí estamos. No, sí, yo lo sé. ¿Lo sabes? ¿Realmente lo sabes? Porque si lo supieras, si lo entendieras, tú estarías respondiendo al llamado de Dios. Estarías respondiendo al llamado. El llamado a servir. El llamado a participar. El llamado a seguir. ¿Entiendes? Y no solamente quedarte con la salvación, que es el regalo de Dios. ¿Me entiendes? Porque el Señor nos llamó no solamente a la salvación, sino también al servicio. Ahora, versículo 20 dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Él le dijo, la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Ya? Aquí está la confirmación de que los discípulos no están escuchando a Jesús. ¿Entiendes? Jesús le está diciendo, imagínate que tú
Ni Dios lo permita, ¿cierto? Tú le digas, te pares aquí delante de la iglesia y le digas, hermano, lo siento mucho, pero el médico me ha dicho que tengo un cáncer y que tengo un mes de vida, y así que yo estoy preparando mis cosas porque probablemente el próximo mes ya no voy a estar aquí. Y uno de ustedes levanta la mano y dice, ¿y el campamento se va a suspender? ¿Cómo te sentirías tú? ¿Te sentirías bien? Hermano, ¿y vamos a tener las actividades de Navidad igual? Eso es lo que está pasando. Si ustedes se dan cuenta, Jesús está hablando de su muerte y ellos están hablando de qué van a recibir, cuál va a ser su posición dentro del reino. Y ahora, lo interesante es que la madre de los hijos de Zebedeo va a hablar con el Señor Jesús y le pide esta cosa que mis hijos, ¿cierto? Aquí hay cuántas mamitas, ¿cierto? ¿Y qué piensan las mamitas de sus hijos? Mi niñito, ¿cierto? Es el mejor, no existe otro mejor que mi niñito. Y esta mamita, como toda mamita, quiere tener a sus hijos, a sus dos hijos más encima, uno a la izquierda y otro a la derecha del Señor. Y ahora, fíjense en un detalle, versículo 22. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos respondieron, podemos. ¿Ya? La mamita vino a hablar en nombre de los hijos. Pero el Señor no mira a la mamá, sino que mira a los hijos, a sus discípulos. Y les dice, ustedes son los que quieren esto. ¿Cierto? Y sabes que muchas veces nosotros vamos a encontrar eso dentro de la vida cristiana, que los hombres se esconden detrás de las mujeres, con cosas que ellos no se atreven a pedir ni a preguntar, y permiten que sus mujeres, su mamá, su esposa, lo que sea, su hermana, sea la que salga a preguntar. Pero Jesús, en lugar de responderle a ella, le responde directamente a los dos hermanos. ¿Ya? Y obviamente todo esto tiene que ver lo que está diciendo el Señor, el vaso que dice, a la verdad de mi vaso, versículo 23, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Y está hablando de su muerte. Y efectivamente los hijos de Zebedeo son dos que murieron en el servicio también. O sea, ellos van a participar de la muerte del Señor Jesucristo. Van a beber, ¿cierto? Ahora, el Señor le dice algo en la mitad del versículo 23, dice, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. ¿Ya? Porque ya Dios tiene designado quién se va a sentar, uno a la derecha y otro a la izquierda, y esos son Moisés y Elías. ¿Ya? Son los dos. Y ellos dos son los que han aparecido a lo largo incluso aparecen en el monte de la transfiguración y luego aparecen una vez más en el libro de Apocalipsis como los dos testigos. Y son los mismos. Y ellos representan la ley y los profetas. Cuando uno puede ver, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 11, uno se da cuenta de que hay 24 tronos, y son 12 tronos del Antiguo Testamento, más los 12 tronos de los apóstoles. Entonces, pero el sentarse a la izquierda y a la derecha del Señor es algo que Dios ha determinado. ¿Quién se va a sentar ahí? Y el Señor lo puso a ellos. Ahora, versículo 24 dice, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. ¿Ya? Y ese es un número interesante. Ese es un número interesante porque recuerde que Moisés envió 2 espías. ¿Se acuerdan de la historia?
Moisés envió 12 espías y 10 volvieron diciendo de que la tierra era horriblemente, que no esperan porque habitaban gigantes, que era tierra peligrosa. Y 2 decían que fuéramos nomás, vamos a conquistarla porque el Señor va a estar con nosotros. Lo mismo ocurre cuando después del reinado de Salomón, Israel sufre una guerra civil en el reinado de Roboam. Israel se divide en 2 partes y son 10 tribus contra 2 tribus, Judá y Benjamín, ¿cierto? Entonces, este número 10 y 2 aparece varias veces en la Biblia y otra vez aparece acá donde los 10 se enojan contra los 2. Entonces, estos aparecen ahí. Versículo 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que ejercen, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. En el mundo, la gente trata de alcanzar el poder, tener el poder. Hay mucha gente que tiene el poder y lo usa para el mal, lo usa para traer dolor, tristeza, sufrimiento. Hay mucha gente que tiene gran influencia y tiene poder. Mucha gente le sigue, mucha gente le obedece, pero ellos lo usan para el mal. Y el Señor dice: más entre vosotros no será así. No importa que entre nosotros haya gente que se tome el poder de mala manera, esas personas no van a prevalecer. ¿Entiendes? Pero en la iglesia del Señor no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y aquí la palabra servidor es diácono. Diácono. Interesante la palabra que aparece ahí, porque después en el versículo 27, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y aquí la palabra es doulas o esclavo. La misma palabra que Pablo utiliza cuando se presenta, dice Pablo, siervo de Jesucristo, y esto significa esclavo. ¿Ya? Entonces, el que quiera hacerse grande tiene que hacerse servidor entre nosotros. Y el que quiera ser el mayor de todo, el primero de todo, tiene que ser aún más consagrado, aún más entregado al servicio. Dice versículo 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, el ejemplo es el Señor Jesucristo. Bien, ahí está ahí. Vamos a orar, ¿ya? Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas en tu palabra, porque todos nosotros, Señor, recibiremos recompensa, Padre Santo, es algo que tú has prometido, y esta recompensa, como vemos, Señor, es igual para todos los creyentes. Señor, gracias porque no somos merecedores, Señor, ni por el tiempo que hemos trabajado, sea en la historia de la iglesia o sea también en nuestras vidas, Señor. Hay algunos que llegarán tarde, Señor, al servicio. Sin embargo, tu palabra nos enseña de que tú no ves el tiempo, Señor, que estamos sirviendo, sino tú mides, Señor, la fidelidad y la obediencia. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderamente fieles, a ser obedientes, Señor, a tu palabra, a escuchar con claridad el llamado no solamente de salvación, Señor, a toda la gente, sino el llamado para servirte, para honrar tu nombre y llevar tu palabra a otras personas. Padre, gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Apago? ¿No apago?